buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que ustedes nos escuche. Les había prometido que el día de hoy íbamos a tener a un titán del mundo del trabajo, un titán que quiero mucho y que respeto y que he aprendido mucho de él. El licenciado José Manuel Torres Pombo. A José Manuel lo conozco de hace muchísimos años en Olivetti. Yo tuve la oportunidad de contratarlo. Él fue gerente de recursos humanos en las plantas de Tepeaca, de Tlaxcala, y luego fue director de recursos humanos en Olivetti cuando yo me fui a la dirección comercial. Y él siguió con una amplísima carrera también dentro de Olivetti, muy interesante. Él se ha, mm, él ha, a pesar de ser de Puebla, él hace muchos años trabaja en Tlaxcala y ha trabajado siempre con sistemas muy novedosos y muy humanos. Yo me acuerdo cuando se construyó la planta que tenemos, que hizo Olivetti en Tlaxcala, que fue un gran logro el conseguir que se construyera esa planta porque la construyó el Estado y se la rentaba a Olivetti bajo las normas de construcción de Olivetti. Y se construyó primero un famoso comedero, ¿no? Y los italianos decían muy fácil, pues hay que darles un panino a los, un sándwich a los trabajadores, una tortita. Y José Manuel insistió muchísimo en decir, no, no, aquí no es un panino, o sea, tenemos que darles una comida completa porque tenemos que tener, hay que recordar que ellos vienen, la gran mayoría vienen en bicicleta, vienen de recorridos de una hora y media en bicicleta, y así como a las máquinas necesitan su mantenimiento y todo, la maquinaria humana necesita comida y necesitamos darles buena alimentación de buena calidad para que funcionen y les funcionó de maravilla. En esta ocasión pues, quiero tocar un tema que me parece de trascendental importancia, que es la famosa jornada de 40 horas. Lo primero que yo diría, tal vez está equivocado el tema de jornada, porque jornada viene ahora sí que del italiano, de giorni, del latín, y es en un día. Y teóricamente la jornada debe ser de 8 horas, es que 8 horas en un día, pero se ha hablado mucho de una jornada de 40 horas semanales, teniéndola actualmente en 48. Muchísimas gentes, toda la parte social dice que es cierto que debería haber se habla mucho de la jornada de 5 días de trabajo con 2 de descanso, lo cual es muy humano y así debería de ser. Nadie se ha pronunciado sobre las 8 horas de trabajo, como que es una ley, es una ley que a mí se me hace medio absurda, porque no sé quién la puso, alguien decidió una vez que son 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para tu vida personal, pero nadie decidió de dónde o por qué salió. Y creo que en este caso hay una postura novedosa, para mí es la primera postura empresarial válida donde dice él, sí, sí estamos de acuerdo en la jornada de 40 horas. No solamente eso, ya la estoy aplicando. Nos va a explicar, oye, espérame tantito, ya la exporté. Tengo muchas dudas y muchas preguntas si no están contraviniendo la ley, muchas cosas, pero dejemos que José Manuel nos explique por qué él es muy bueno en esto. Adelante, José Manuel. Pues mil gracias, Alfredo. Un placer estar nuevamente en contacto contigo. Como dices tú, nos conocemos de muchos años. También te tengo un gran aprecio, un gran respeto profesional. He aprendido mucho de ti y afortunadamente seguimos en la línea de fuego, ¿no? Hoy en día tengo la suerte de dirigir una empresa aquí en Tlaxcala, donde estoy ya desde hace muchos años. Llegué a Tlaxcala en el 85. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero vivo, como digo yo, vivo en Tlaxcala y duermo en Puebla, porque ahí está la casa de todos ustedes. Un gusto poder compartir mi experiencia y mis puntos de vista y que ojalá sirvan para sumar y para abonar un poquito en todo este tema, ¿no? Bien es cierto que cuando hablamos de jornada o de prestaciones, siempre pensamos desde el lado egoísta de el patrón que quiere o que no quiere dar algo y el gobierno que quiere imponer algo, ¿no? Pero pocas veces realmente lo aterrizamos en qué necesita la gente, en qué quiere la gente y qué es lo que le conviene a la gente. Yo he tenido dos experiencias con
tipo de horario o tipo de jornada que voy a plantear, y las dos han sido muy exitosas. Como decías tú, cuando hicimos la planta de Olivetti aquí en Tlaxcala, en donde llegamos a tener alrededor de 2,000 trabajadores bajo el mismo techo, teníamos un proceso continuo en la planta de inyección de plástico, en donde era un constante problema los cambios de turno, porque siempre había que echarle la culpa al tercero en discordia que no estaba, porque el que le entregaba la máquina decía que así se la habían dejado, y entonces la entregaba mal, y el que la recibía mal, y era cosa de nunca mejorar, nunca cambiar. Entonces, hicimos una propuesta de modificar la jornada y los horarios de trabajo sin contravenir el máximo legal. Y esto nos llevó a estipular horarios de 12 horas, entrando a trabajar 7 de la mañana y saliendo a trabajar 7 de la noche, entrando a trabajar 7 de la noche y saliendo 7 de la mañana. Pero armando 4 grupos de trabajo. De esta manera, la gente trabajaba 4 días continuos y descansaba 4 días continuos. Los primeros 4 días los hacía de día y los segundos 4 días los hacía de noche. Y luego se iba 4 días completos de descanso. Esto nos permitió tener solamente 2 cambios de turno y la entrega y compromiso entre los operarios de yo te entrego a ti, tú me entregas a mí durante estos 4 días, y al cuarto día viene el cambio con el siguiente grupo. Mejoramos muchísimo, elevamos la productividad, la gente estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este ejercicio sí es demandante en cuanto a horas, pero tomemos en cuenta que muchas veces aquellos que trabajan solamente 8 horas ya le dedican hora y media o 2 horas de transporte para venir y para regresar. Y si tú haces una cuenta más o menos en números fríos, el año tiene 365 días, de los cuales son 313 elaborados, si quitamos los 12 días de vacaciones de hoy y quitamos los festivos oficiales, y esto te da más o menos unas 2,344 horas efectivas al año de trabajo, que en promedio semanal sería como si trabajaras 45 horas a la semana. La propuesta de llevarlo a 40 horas con 5 días te dice que los 313 días se convertirían en 261 días hábiles de trabajo. Y esto te daría un total de horas efectivas de trabajo de 1,928 horas y te daría un promedio de 37 horas trabajadas por semana. Pero aquí el trabajador, si fuéramos a 40 horas, seguiría siendo esclavo, por decirlo de alguna manera, todas las semanas de su empleador. Porque el que te den 8 horas extras o un día extra a la semana no te cambia la vida. Sigues teniendo casi los mismos gastos, porque son 5 días a la semana que pagas transporte, que pagas alimento para poder ir a trabajar. Mientras que la propuesta o la forma en la que hemos trabajado y en donde trabajo actualmente lo tenemos implementado, es tú trabajas 4 días seguidos, 48 horas, descansas 4 días seguidos y regresas. Esto te da, a final de cuentas, solamente 182 días y medio laborables, que te da 2,038 horas al año y que te da 39,19 de promedio. Pero la magia está en que tienes 78 días libres más que la mejor propuesta, que es la de 40 horas. Y en esos 78 días no gastas en comida para llevar a tu trabajo, no gastas en transportes, pero además semana a semana tienes por lo menos 2 días hábiles libres, a veces tienes 4 días hábiles, dependiendo cómo va rotando el calendario, en donde tú puedes, como padre de familia, ir a la escuela de tus hijos, estar atento a su desarrollo, llevarlos al doctor, atender y cuidar a tus papás que ya son adultos mayores, atenderte tú mismo, tener otras actividades, hacer ejercicio, etcétera. Entonces, creo que habría que pensar en cómo podemos hacer, en la medida de las posibilidades, tanto de los trabajadores como de las empresas, que las jornadas sean convenidas entre ellos y no impuestas por alguien que está sentado en una curul y que dice esto tiene que ser así. A mí como trabajador, si me dan a escoger entre trabajar 5 días a la semana, las 52 semanas, o trabajar 4 días sí, 4 días no, prefiero trabajar 4 días sí, 4 no, porque voy a tener tantos días libres que me van a permitir
remodelar mi casa, pintarla, arreglarla, tomar un curso, irme de vacaciones, hacer muchas cosas que con 2 días no me alcanza. Cuando hicimos en esta empresa en la que trabajo actualmente esta propuesta, habíamos iniciado en octubre del 2011 operaciones y hablé con el sindicato y le dije, oye, vamos a hacer esta propuesta. Me dijo, no, estás loco. Lo comenté con los dueños de la empresa, me dijeron, eso es imposible. Le dije, bueno, déjenme probar. Hicimos una prueba los meses de octubre, noviembre y diciembre. Al final del periodo hicimos una encuesta. El 97% de la gente levantó la mano y dijo, nos queremos quedar con este horario. Y desde entonces trabajamos así. Hoy la gente ya sabe, nosotros les ofrecemos el transporte, les damos facilidades para que coman aquí, no les damos la comida completa todavía porque no hemos podido implementarlo, pero es parte de los planes a futuro. Pero la gente ahorra dinero porque no gasta en transporte como el que viene los 5 o los 6 días de la semana. Ahorra dinero y ahorra tiempo porque esos 4 días en algunos casos les permite hacer alguna otra actividad que les permite ganarse un centavo extra, porque hay quien tiene un taller de carpintería, un taller de herrería, o maneja un taxi, o tiene alguna otra actividad que le ayuda a complementar su ingreso familiar. Y además tienen la flexibilidad, como yo decía en un principio, de poder atender a la familia. Y pueden programar perfectamente su año porque desde el principio saben qué sábados y qué domingos van a trabajar y cuáles no van a trabajar. Y con esto disfrutan sus vacaciones igual que cualquier otro, tienen sus días festivos igual. Obviamente, como en nuestro caso es un proceso continuo, esos días festivos que trabajamos, pues al que le toca trabajar, se le paga conforme a la ley, como un festivo laborado. Y con esto, ellos mantienen un ingreso razonable, con una disponibilidad de tiempo envidiable desde mi punto de vista, porque los que trabajamos de lunes a viernes hacemos casi 300 horas más que ellos. Y esto, a final de cuentas, repercute en tu calidad de vida y en tu economía. ¿No has tenido problemas en la rotación del turno? Es decir, un día, unos 4 días trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche y en los otros de 7 de la noche a las 7 de la mañana. O sea, ¿no es muy pesado, muy diferente el turno nocturno? Mira, seguramente no es fácil, pero esto tendría que hacerse también dependiendo del tipo de trabajo que haces. Nosotros tenemos máquinas que no requieren el 100% de la atención y no hay una presión permanente para el trabajador. Si el trabajador una vez que habilita su máquina se puede dedicar a observarla nada más, a darle sus vueltas, pero no tiene que estar trabajando intensamente, ¿no? Probablemente en una línea de ensamble en donde vas contra el reloj y tienes que estar trabaje, 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 sea muy pesado. Entonces, no digo que no sea pesado, obviamente que para cualquiera es pesado estar 12 horas continuas, pero hay la contraprestación de que tengo también lo que no tiene nadie más. Tengo 4 días completos para hacer lo que me plazca, para hacer otras actividades, que hoy en día en ningún trabajo te da esa flexibilidad. Ya el ingeniero Slim ha mencionado en algunas ocasiones que la jornada debía de ser de 3 días, pensando que tuvieran 2 grupos de trabajadores para que cada uno hiciera 3 días y se descansara los domingos, ¿no? Pero entendemos que en la industria muchas empresas requerimos trabajar los 7 días de la semana y casi los 365 días del año. Y esta mecánica de 4x4 nos permite eso, en donde de entrada tú ya sabes que nada más vas a trabajar la mitad del año, porque la otra mitad te toca descanso. ¿Tienes tú jornadas diferenciadas o diferentes en el trabajo? Porque tú me estás diciendo de acuerdo con el tipo de trabajo. O sea, lo que quiero saber es, ¿conviven trabajadores unos con estos turnos de 12 horas donde se van rotando y otro tipo de trabajadores con otro tipo de labores, con otro tipo de turnos? Sí, tenemos prácticamente para todo el área productiva el 12x12 y 4x4, 12x12 horas y 4x4 días. Y toda la parte técnica, administrativa, trabajamos las 48 horas.
repartido de lunes a viernes para descansar sábado y domingo. Y hace algunos meses hicimos una adecuación para reducir esas 48 a 45 horas. Ujú. Con estas propuestas de jornada de máxima de 40 horas, 8 horas, 5 días a la semana, ¿te va a afectar el clima en tu organización entre unos trabajadores y otros? Mira, hay trabajadores que hacen o que hacían las 48, que ya hacen 45, que pedían hacer el 4x4 o que los dejáramos hacer 4x3. En la medida de lo posible, cuando la actividad lo permite, hemos consentido que algunos hagan 4x3, vienen 4 días de 12 horas y descansan 3. Pero no ha habido mayor problema porque lo hemos entendido desde un principio que son roles distintos y que tenemos condiciones diferentes en ese sentido, ¿no? O sea, el empleado que trabaja de lunes a viernes, cuando hay un festivo, por ejemplo, el Día de Muertos, que no es, para nosotros no es un día de descanso obligatorio, pero para los de oficinas, pues damos mediodía. Si estamos hablando del Día de las Madres, que tampoco es un festivo que esté por contrato, damos mediodía a los de oficinas, cosa que los que están en planta, pues no, porque ese día les tocó trabajar y se les pagará como festivo en el caso de que sea festivo legal, pero ahí no hay que puedan salir a medio turno. Con estos turnos de 12 horas, eliminaste totalmente el pago de horas extras y entiendo que solamente pagas horas extras cuando por casualidad o bueno, más que por casualidad, por calendario les toca trabajar en un día que no sea, en un día festivo. Ahí aplicas el pago de las primeras 9 horas al doble y las siguientes al triple, las 9, 10, 11, 12, las otras 3 al triple, o pagas todo doble. Mira, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros le damos flexibilidad a la gente. Si en algún momento dentro de sus 4 días tiene necesidad de faltar, le pedimos que se organice con sus compañeros y que consiga alguien que lo sustituya. Y ellos permutan el turno para que no tengamos nosotros un vacío. Entonces, hay una compensación entre uno y otro. Yo te pago el día hoy, tú me lo pagas mañana, ¿no? O me lo pagas la próxima semana o el próximo mes. O sea, llevamos un control en ese sentido y permitimos esa flexibilidad. Cuando les toca trabajar un festivo laborable, lo pagamos como tal, festivo laborable más el doble. Y procuramos no pagar tiempo extra, porque primero sería inhumano pedirle a alguien que se quede a tiempo extra después de que ya estuvo 12 horas. Entonces está prohibido que alguien se quede una sola hora extra. Y cuando pedimos, por excepción, que alguien venga uno de esos 4 días de descanso, que venga por alguna situación particular, porque tenemos que hacer algún retrabajo o algo, le pagamos como un festivo, como un descanso laboral. Ok. ¿Has tenido peticiones de algún trabajador que te diga, oiga, sí le entro a ese sistema, pero ¿sabe qué? Yo nada más quiero trabajar de día? Sí, hemos tenido peticiones, sobre todo en gente, por ejemplo, que está estudiando, ¿no? Que nos dice, oiga, es que yo voy a la universidad y pues cuando vengo en la noche ya, digo, cuando vengo en la mañana no, ya no puedo ir a la escuela, puedo trabajar solo de noche y en la medida de lo posible, cuando lo permite, sí. Otro caso, las mujeres que están esperando un bebé, en el momento que determinamos que ya su gestación lleva un cierto periodo, las cambiamos de día nada más, para que no tengan que estar sufriendo esos cambios de día y noche, y hasta que se vaya de incapacidad, solamente trabaja de día y listo. Si están lactando, lo mismo, para que puedan tener la oportunidad de procurarle al bebé lo que corresponde en los horarios que corresponde. Entonces, somos flexibles en ese sentido, dependiendo la persona. Si hay alguna persona que tiene alguna situación particular, la analizamos y si procede, le hacemos el ajuste y lo ponemos solamente de día o solamente de noche. Pero son contadas excepciones. ¿Me podrías comentar algo, por favor, sobre la supervisión en el turno de la noche? Porque yo recuerdo que había muchas historias macabras de que era típico de que al que se quedaba dormido le amarraban las agujetas,
en alguna ocasión a algún trabajador, inclusive hasta le rociaron gasolina y le prendieron un poco de fuego a su uniforme. O sea, como que la supervisión tiene que ser muy alerta en la jornada nocturna. Hay muchos dormilones. ¿Qué has hecho y cómo te funciona? Mira, bien dices y a ti y a mí nos ha tocado ver tantas cosas. Yo algunas veces llegaba a las 3 de la mañana a la planta para ver qué sucedía y me llegué a topar con el vigilante dormido en mi oficina, ¿no? Entonces, por ahí empezabas, ¿no? O cuando estábamos en Olivetti, a la gente durmiendo a un costado del horno de pintura, porque era el lugar más caliente de la planta, o jugando baraja y cosas por el estilo, ¿no? Aquí tenemos el encargado de turno que toma la responsabilidad, pero que cuando nos dimos cuenta que no alcanzaba a ver todos los aspectos que tiene que ver en la planta, porque obviamente se tiene que centrar en la producción, en la calidad, decidimos implementar en este 4x4 una cobertura de recursos humanos. Y entonces tenemos una persona de recursos humanos, un generalista de recursos humanos, cada turno que coadyuva al supervisor para estar viendo este tipo de cosas, que la gente use el uniforme correctamente, que tenga el equipo de seguridad y protección perfectamente, que no esté distraído con teléfonos, que no se duerma, que no se esconda, que no se pierda, que si tiene un imprevisto, una cuestión médica, pues le puedan llamar al doctor y preguntar qué hacer al respecto, porque el doctor que tenemos en la planta está hasta las 10:30 de la noche. Después de esa hora, si hay algún problema, pues el encargado de recursos humanos se encarga de monitorear con el doctor vía telefónica si le dan alguna pastilla, si lo trasladan a algún sitio, etcétera, etcétera. Y esa gente de recursos humanos, me imagino que tendrá también su contraparte de que trabaja también con esa jornada de 12 por 12. Sí, el responsable de recursos humanos, la responsable en este caso, y el de seguridad, higiene y ecología, ellos trabajan de lunes a viernes. Ujú. No, pero digamos, de los supervisores de la noche, el que está trabajando supervisa únicamente en la noche o también él rota turnos con No, otros todos rotan turnos. Y de hecho, los de recursos humanos van desfasados. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajan 2 días con un encargado de turno en la noche y 2 días con otro. Van para que no estén los 4 días en pareja siempre las mismas personas de producción y de recursos humanos, sino que van traslapados. Ok. Para que tengan diferentes supervisores, digamos, o diferente gente que Exacto. vigile ¿Tienes instaladas cámaras o algún asunto así también Sí, adicional a desde esto? que llevamos operaciones, de acuerdo con el sindicato, instalamos en diferentes puntos al interno y al exterior de la planta videocámaras, porque estamos en una ubicación, estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Apizaco, a 6 o 7 kilómetros de la ciudad de Tlaxco, entonces estamos en una ubicación eh, hasta cierto punto vulnerable, digamos, porque estamos a pie de carretera, y entonces tenemos que salvaguardar y cuidar la integridad de la gente, ¿no? Entonces, para evitar cualquier cosa y poder tener conocimiento en caso de que hubiera alguna eventualidad, es que tenemos videocámaras tanto al interno como al externo de la planta. Casi Eh, nunca las revisamos porque no hay realmente temas para revisar, ¿no? Correcto. ¿Tus delegados sindicales qué han opinado de este nuevo sistema? Mira, al principio, como te digo, no nada más ellos, también los accionistas de la empresa no estaban de acuerdo, pero año con año renovamos el contrato, renovamos el acuerdo. Fuimos, si no la primera, la segunda empresa que legitimizó su contrato aquí en Tlaxcala y verdaderamente han sido en gran medida un apoyo para esta forma de trabajar. Les gusta, la tienen implementada ya en otras empresas aquí en Tlaxcala y les funciona bastante bien. ¿No has tenido problemas con la autoridad o con alguna persona que se haya quejado de decir, oye, pues yo estoy contraviniendo la jornada diaria porque la ley establece que no es posible trabajar más de 8 horas y que después de la hora 8, que no se puede, pues se paga una especie como de multa o algo así por las horas dobles o triples? ¿No has tenido ningún tipo de... No, hasta la fecha no, siempre hemos tenido una abierta comunicación con las autoridades laborales, siempre hemos manifestado nuestra forma de trabajar y hemos demostrado con los números que nuestra gente realmente trabaja menos horas que el común denominador, ¿no?
O sea, si tú ves que una semana te toca trabajar los 4 días, pues hiciste 48 horas, pero la siguiente semana te va a tocar trabajar 36 horas. Y esto te va a dar un promedio, como digo, al final del año, de una media en los días laborables de 42 horas en lugar de 48. Ok. ¿Y podrías llegar a, digamos, a poder ajustar hasta llegamos a las famosas 40 horas que se están pidiendo? Mira, yo creo que es difícil porque tenemos que tomar en cuenta que tampoco podemos modificar el horario de cada día y el día tiene 24 horas. ¿Y cómo lo quieres partir? Pues lo más lógico es partirlo en tres tantos de 8 para que tengas 3 turnos y cubras toda la jornada. Si no, lo tendrás que partir en 4 de 6, pero esto también te va a encarecer muchísimo porque entonces tienes que tener más gente. Ok. O sea, digamos, tu peor escenario, donde fueran obligados al turno de 40 horas y tú dices, yo trabajo 42, pues ok, le pago esas 2 horas como horas extras y ya se acabó el asunto. Claro, aquí hay que hacer mención que cuando nosotros cambiamos de 48 a estas 42, no redujimos los salarios. O sea, Ujú. nosotros hablamos con la gente y decimos, tú ganas X, pues vas a seguir ganando lo mismo, pero vas a trabajar menos. Y la gente feliz de la vida. Ok. Y esto nos ha permitido mantener un crecimiento año con año, mantener una productividad interesante. Tan es así que cuando nosotros estuvimos en pandemia, al ser una empresa esencial por el tipo de producto que hacíamos, tuvimos que mantener la planta abierta, pero atendiendo a la situación general, con la plena libertad, la gente que no se sentía en confianza para venir a trabajar, la dejamos en su casa y le pagamos el 100%. O sea, a nadie le descontamos un solo peso y hubo gente que prefería no venir a trabajar o que verdaderamente se enfermaba. Entonces, nosotros seguimos pagando a todos todo y mantuvimos a nuestra planta productiva. Cuando regresamos de la pandemia, todos regresaron, afortunadamente no tuvimos ninguna baja y nos permitió, a pesar de ese año de haber tenido 3 meses con facturación cero, de hacer un año récord en ventas, porque el último trimestre fue excelente en todos los sentidos, tanto que no alcanzamos a cubrir todo lo que demandaban los clientes. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre esta experiencia de implementación de jornadas, de tipos de trabajos en España con esta misma empresa? Mira, nosotros tenemos desde un principio una forma de interactuar con la casa matriz que ha sido para mí muy enriquecedora, muy interesante, ¿no? Nos ha permitido a lo largo de estos casi 13 años, hemos enviado yo creo que más de 100 personas con estadías de hasta 3 meses a formarse y a capacitarse en la planta matriz. Pero también hemos tenido, por contraparte, la asistencia y la presencia de muchos técnicos y operarios españoles que han venido aquí a enseñarnos y a transmitirnos los conocimientos. Y obviamente muchos de ellos cuando regresaban a España, pues hablaban del horario mexicano, ¿no? Y decían, oye, es que en México es una maravilla porque la gente va 4 días y luego 4 días hacen fiesta, ¿no? Y mi jefe me decía pues, que la gente le empezaba a hablar y le empezaba a hacer presión. Y ellos tienen una planta que requiere un proceso continuo y que siempre tenían que estar pagando tiempo extra, porque la jornada en España ya es una jornada de 40 horas, y entonces, pues, o contrataban más gente o pagaban tiempo extra, ¿no? Y cada fin de semana había que pagar tiempo extra y tiempo extra y tiempo extra. Entonces, en algún momento, uno de los trabajadores que estuvo aquí le propuso, ¿y por qué no hacemos lo de México? Hoy en día trabajan en esa planta, en este sistema, ya no hay tiempo extra, están cubiertos todos los días y la gente está contenta. Ujú. ¿Crees que este sistema se pueda traspasar a otro tipo de operaciones, digamos, a la hostelería, a hoteles que requieren muchas veces servicio 24 horas, a restaurantes, a ese tipo de negocios? Yo creo que sí, yo creo que sería una excelente fórmula para todos aquellos que son prestadores de servicios de 24/7, porque tú teniendo 4 cuadrillas de trabajo capacitadas y bien formadas, vas a tener cubierto los 365 días del año. Y te evitas muchos sobretrabajos y muchas cosas, ¿no? Exacto. Tomemos en cuenta que muchas veces nos desgarramos las vestiduras porque, ay, son muchas horas.
¿Cuántas horas trabaja un médico recién egresado en un hospital? Hacen jornadas de 48 horas, de 36 horas, y los tienen ahí encerrados y nadie dice nada. Ujú. O los vigilantes, ¿no? Que muchas O veces los trabajaban vigilantes. 12 por 24, o sea, que significaba que trabajaban 12 horas y luego al otro día se iban de descanso y luego otra vez otras 12 horas o trabajaban 12 por 36 o algo así. O sea, han tenido siempre horarios muy Sí, sí, especiales. o sea, súper demandantes que tienen que estar 24 o 36 horas seguidas en el lugar para luego irse a descansar 12 o 24 horas. Entonces, Ujú. aquí, inclusive nuestro sistema de vigilante es el mismo, que también está de alguna manera traslapado con la gente de producción para que no coincidan los 4 días el mismo vigilante, el mismo de recursos humanos y el mismo responsable de producción. También tenemos los 4 vigilantes que van rotando en este sentido y entonces tenemos gentes diferentes con criterios diferentes que nos cuidan el quehacer del día a día. Ok. ¿Eso te ha facilitado el que no exista mucha familiaridad? Porque ya sabes quién es tu vigilante, ya sabes quién es tu supervisor, sino que pues, ahora sí que son diferentes. Mira, a la larga acaba habiendo familiaridad, ¿no? Porque pues, lo ves 2 días hoy y 2 días de la próxima semana y 2 días a la otra, entonces acabas teniendo cierto roce, ¿no? Pero buscamos que haya en ese sentido bastante bien claros los lineamientos del quehacer de cada uno, la responsabilidad de cada uno, y que lo cuiden y lo vigilen, lo sigan como debe de ser para evitar problemas. Por el tipo de planta, no sé a qué te refieres, pero estoy tratando de recordar un poquito en Brambo Berry, no me acuerdo muy bien, en Olivetti, tal vez tú sí, había un gran problema con el desperdicio, donde a veces era una fuente de robo. Por ejemplo, en Brambo Berry, todos los desperdicios de cobre y material eléctrico era todo un problemononón. Eh, en el tipo de gestión que tú haces, ¿tienen problemas de desperdicio y cómo lo manejan? Mira, si tenemos desperdicio, nosotros hacemos hilos sintéticos, hacemos desde el chip, hacemos filamento continuo, que le llamamos POI, y con esa materia prima después texturizamos y hacemos hilos para la industria en general, la industria textil y sobre todo para la industria automotriz, para vestiduras de automóviles. Y obviamente generas desperdicios, pero tenemos un sistema de control bastante bien porque todo esto se pesa y en ese sentido tenemos controlado que los embarques solamente se hacen en el turno matutino y solamente se hacen de lunes a viernes. Entonces, los almacenes y los egresos de la planta están prohibidos y están no permitidos en ese sentido los fines de semana o por las noches. Entonces, no puede salir nada que no tengas bajo control. Ok, entonces fíjate que aquí es más interesante cómo se arregla el negocio para decir, no es que tengo el negocio operando exactamente las 365 días, sino, momento, estoy fabricando 24 horas, pero la operación de gestoría de materia prima y todo eso tiene otro control y otro horario. Claro, la logística es de lunes a viernes, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Y no se embarca nada fuera de ese horario, ni se hace No. absolutamente nada fuera de ese horario. En el almacén preparan en la noche todo lo que se va a cargar en la mañana para que cuando lleguen los transportes en la mañana ya tengan todo preparado para cargar y adiós. Y no recibimos material fuera de horarios. Cuando los camiones o los contenedores llegan de madrugada, pues se estacionan afuera y se esperan hasta que a las 7 de la mañana se les da ingreso. Por tu ubicación, que me decías que no estabas exactamente cerca de una ciudad, sino que estás relativamente lejano, ¿has tenido algún problema de seguridad, sobre todo que ahora que se habla mucho de grupos de delincuencia organizada que a veces hacen asaltos a industrias? Mira, nosotros estamos, como te decía, se puede decir a pie de carretera, pero estamos dentro de un pequeño parque industrial en Tlaxcala, muy cerca de Tlaxco,
y estamos 14 empresas. Cuando iniciamos aquí en 2011 había muchos riesgos y muchas oportunidades para los delincuentes porque no había controles de ingreso en el parque. Nos coordinamos con todos los directores de las plantas y hoy en día tenemos un circuito cerrado de cámaras para todo, tenemos controles de acceso electrónicos, tenemos reglamento en donde no permitimos después de las 10 de la noche el ingreso de transportes para evitar que se meta alguien. Y te puedo decir que en estos casi 13 años, afortunadamente, los problemas que se han dado delincuenciales han sido fuera del parque. Y sí hemos tenido, por ejemplo, las famosas llamadas de extorsión, ¿no? Que sal y deposítame en el Oxxo porque si no te voy a descuartizar y cosas por el estilo, pero procuramos canalizarlas adecuadamente, dando información y capacitación a la gente que tiene el contacto telefónico para que cuando suceda algo de esto pueda de inmediato cortar, notificar a las autoridades y evitarnos problemas. Ok. ¿Qué aprendizajes generales podrías decir sobre este nuevo sistema de 40 horas que se quiere hacer o sea, ¿qué mensaje le darías tú, sobre todo a las autoridades del trabajo, para decir, oye, esto me pasa y esto te recomendaría? ¿Qué recomendación darías a las autoridades del Mira, trabajo? lo primero es no imponer nada solamente por imponer. Creo que el momento que está viviendo México económicamente puede ser trascendental, pero no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces tampoco le podemos decir a los inversionistas que vinieron con unos esquemas y unos planes de negocio que de la noche a la mañana se los vamos a cambiar y que ahora les va a costar más. Entonces, cualquier propuesta debería ser gradual, debería ser un tránsito light para que la gente llegue a donde queremos llegar. Y la segunda sería por convencimiento. A nosotros, bajar de 48 a 42 horas, obviamente que nos representó un costo, pero mantuvimos la productividad, mejoramos la eficiencia, etcétera. Y esto, a final de cuentas, se pagó solo y además generamos bienestar en la gente. Entonces, no fue traumático, aunque en un principio, cuando lo planteamos, ambas partes decían que no. Ujú. Sin embargo, la experiencia es que, por lo menos en nuestro sector, en nuestra forma de operar, funcionó. Esto no quiere decir que sea una fórmula que tenga que funcionar para todos, pero ya decíamos hace un rato, para las áreas de servicios, hotelerías y demás, hospitales, etcétera, sería ideal, porque mantendrías toda la planilla 24/7, 365 días al año. Estarías cubierto permanentemente y dando el servicio que el cliente requiere. Y en empresas de proceso continuo, en donde la carga de trabajo no sea abrumadora, en donde la gente tenga que estar concentrada a las 12 horas, esto es factible. Después, cada industria tendría que ir viendo cómo lo puede manejar en función de sus particularidades, de sus necesidades, tanto de la empresa como de los trabajadores. Estás hablando tú de un tema muy interesante, muy importante. Yo decía que siempre y cuando hubiera libertad en las empresas, en cuando puedan manejar el tipo de jornada y libertad con sus trabajadores, iba bien. Pero mencionaste un punto que es importante, que es, oye, la venta al exterior, porque yo me tengo que vender como un país para saber si me puedo establecer aquí o no, qué ventajas, qué desventajas hay. Recordando un poquito esta lucha que hubo en Olivetti para decir, traigo la planta de Singapur a Tlaxcala o no, de acuerdo a determinadas ventajas. Y yo decía, si el gobierno pone algunas legislaciones o algunas reglas tan tajantes, lo que le quitan es competitividad al país, porque si yo voy a leer como inversionista extranjero de primer renglón, el decir, ok, ¿sabes qué? En México solamente se puede trabajar de lunes a viernes y 8 horas diarias y esto me implica ese tipo de trabajos. O sea, como que se me va a hacer mucho más complicado para otra región donde yo pueda trabajar 48 horas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que deberían darse una especie de mensaje a nivel de autoridades? Es decir, fíjate que lo que estamos tratando de aquí es una modernidad laboral en donde prive el humanismo y en donde prive la negociación
entre trabajadores y empresarios, entre trabajadores y empresarios con sus representantes? Absolutamente, porque es lo único que te va a dar competitividad como país. Si tú pones reglas muy estrictas y dices, aquí nada más se trabaja de lunes a viernes, se trabajan tantas horas, y si quieres trabajar sábados y domingos y en horarios después de tienes que pagar doble, triple, pues ya no sale, ya no podemos competir, ya de por sí tenemos situaciones que nos ponen en desventaja con el mundo, ¿no? Como son las tarifas eléctricas, por ejemplo, ya te ponen en una desventaja con otros países. ¿Por qué México no está teniendo más inversión versus Brasil, por ejemplo? Pues porque a lo mejor el inversionista no tiene la confianza de venir a México porque siente que está demasiado acotado. Entonces, en esta medida, si dejamos flexibilidad y dejamos donde previo análisis y previa revisión también, obviamente, de la autoridad y de las partes, trabajadores y empresa, negociar y adaptar las jornadas a como mejor les convenga, seguramente vamos a tener una posibilidad más grande de tener éxito. Una pregunta, ¿el producto que ustedes fabrican, exportas o todo se consume en México? No exportamos, una buena parte exportamos a ¿Hacia dónde? Norteamérica y a Sudamérica principalmente. Ok. ¿Y ustedes tienen únicamente plantas en España y esta planta en México? No, el grupo tiene la planta, la matriz, que es la más grande en España, tiene planta en Polonia, planta en Brasil y aquí en México. Correcto. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, yo como responsable de la planta de México, tengo que tener mi competencia interna es España, Polonia y otras plantas. Entonces, yo tengo que ser muy competitivo en cuanto a productividad, calidad y precio para poder seguir siendo una opción rentable para los inversionistas. Por supuesto que sí, pero además tengo que competir con el mundo asiático. Tú sabes que en los textiles, los asiáticos son muy, muy fuertes y entran con todas las ventajas aquí en México, ¿no? Entonces, nosotros competimos con productos asiáticos con precios verdaderamente escandalosos. Hay una empresa que hacía un producto muy similar al nuestro, en mayor cantidad, con una presencia en México de más de 6 décadas, que en Monterrey, que cerró hace un mes, y cerró porque ya no era competitiva. Entonces, nosotros tenemos que cuidar estos aspectos porque en cualquier momento podemos perder la batalla y esto se puede quedar en manos de los asiáticos. Correcto. Yo recuerdo muy bien el caso en México de una gran empresa controlada por judío, Alfredo Kalash, donde él tenía toda la integración vertical. Él producía, compraba la materia prima para producir hilos, con los hilos fabricaba telas, con las telas confeccionaba y cuando confeccionaba tenía tiendas propias y surtía a otras tiendas. Y me dice que el gran quiebre, me dice mi cuñado Armando, que trabajó con él, dice que el gran quiebre fue en un día donde fueron a recoger un embarque de hilo para fabricar lino o rayón, una de esas dos telas. Dice, donde a la hora de que iba a bajar el hilo del barco, se dio cuenta que en otro contenedor ya venía el producto terminado, la tela terminada. Y la tela terminada era más barata que el hilo. En ese entonces decidió dejar el contenedor, darlo por perdido y decir, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a fabricar tela, no es negocio. Lo más simpático del asunto es que esta gran empresa luego dejó de fabricar tela y luego dejó de fabricar todo y ahora lo que está haciendo, todavía tiene 120 tiendas, donde lo que están haciendo ahora es todo lo compran de China. Esa es la triste realidad, porque comprar la materia prima más cara que lo que llegue el producto terminado te pone en desventaja. Y esto es lo que sucede en nuestro negocio, ¿no? O sea, llega producto terminado más barato de lo que a nosotros nos cuesta la materia prima. ¿Ya te ha pasado eso? Ya nos pasa. A la Con, empresa que te digo que cerró, eso le pasó. ¿Y por cuáles razones hay dumping o qué pasa? Hay dumping, hay contrabando, hay de alguna manera complacencia para que esto suceda.
pago de aranceles de otro producto y entra el producto con otro arancel o qué podría pasar? Mira, lamentablemente es un tema muy delicado y muy difícil de comprobar, pero sucede, y no en esta rama, en todas las ramas. Entran productos terminados a precios que es imposible fabricarlos, que vienen subsidiados de los países de orígenes y que aquí con la cantidad de cosas que están entrando en las aduanas, tampoco las aduanas tienen la capacidad de revisar todo lo que entra. Y entonces entran, invaden el mercado y después la dificultad para el que está establecido aquí, que paga impuestos, que paga sueldos, que paga prestaciones sociales, etcétera, pues se le complica mucho. Entonces, en ese sentido, se tiene que mejorar, la autoridad tiene que entender que el que está apostando, invirtiendo en México, tiene que tener cierta seguridad para poder continuar. Así como hablaba hace rato de la cuestión de la energía eléctrica, pues este es otro gran problema que está afectando a las empresas. Ok. Me acuerdo muy bien que en alguna ocasión a Olivetti lo estaban acusando de dumping y en alguna ocasión entraron o iban a entrar, entró unas máquinas de Bulgaria donde Olivetti demandó a esa empresa para decirte, yo te demuestro tecla por tecla que es imposible que des el costo a lo que están entrando estas máquinas. Y se demostró que traían dumping del gobierno búlgaro. Se habían entrado sin impuestos y sin ninguna contribución, inclusive con dinero de aportación para tratar de ganarse el mercado mexicano. Claro, porque yo creo que la autoridad se debe dar la oportunidad de conocer a los productores nacionales. ¿Qué tienes en tu planta? ¿Qué has invertido? ¿Qué maquinaria? ¿Cómo procesas? ¿Cómo haces para que eso salga y puedas demostrar que hay un costo en función de toda la cadena productiva? Y que es imposible que llegue un producto similar a precios a veces escandalosos de 40 o 50% más abajo de lo que a ti te cuesta hacer el producto. ¿Tú crees que la Secretaría del Trabajo tendría que volverse una especie de socio de negocio productivo en donde proteja así al trabajador que tiene menor capacidad de negociación, pero que también proteja a la planta productiva? O sea, que la Secretaría del Trabajo no le deje todo esto a economía, que nada más ve el producto final, sino decir, oye, espérate, yo como Secretaría del Trabajo estoy involucrado desde todo el proceso. Yo creo que sí, porque a final de cuentas es un compromiso tripartito, ¿no? O sea, tiene que ver la autoridad, la empresa y los trabajadores por la subsistencia y el desarrollo y crecimiento de las plantas productivas, que son las que generan empleo y son las que le pueden dar estabilidad y solvencia a los trabajadores. Si desaparecen las plantas, los puestos de trabajo, la gente se queda sin poder comprar, sin poder pagar impuestos, sin poder generar y se vuelve un problema social. En la medida que cuidemos que las empresas cumplan con todo lo que tienen que cumplir, porque eso es innegable, pero que además tengan ese beneficio de no verse afectadas por situaciones externas, esto las va a hacer más fuertes, más sólidas y les va a permitir generar más empleo y mejor desarrollo para todo el mundo. Yo le decía hace poco a un funcionario, le decía, mira, si nosotros pudiéramos pagar menos energía, seguramente podríamos pagar mejores salarios, pero esto es como el perro que se muerde la cola, o le quitas por aquí o le quitas por acá, ¿no? Entonces, si no mejoramos en ciertos aspectos, no podemos, por mucha buena voluntad que tengamos, ir en pro de la gente, ¿no? O sea, hacemos todo lo que se puede, pero no podemos ponernos en una situación que mañana nos obligue a cerrar. Ok. Como que la sugerencia que estás dando tú es ve esto como un proceso transversal de cola a rabo, no nada más el producto final o únicamente la relación del sueldo del trabajador, sino tiene que verse como un ente generador de empleo, pero ese ente generador de empleo produce un producto que tiene que ser competitivo y competitivo a nivel mundial y que tiene que tener un precio y entonces eso implica muchísimas otras cosas que van en el medio. Así lo podemos entender. Por supuesto, recordemos que México está inmerso en el mercado más importante del mundo, que es el mercado de Norteamérica. Y entonces se te exige como tal
estás en la primera liga del mundo, pues tienes que dar calidad, precio y productividad a nivel de la primera liga del mundo. Tú bien lo sabes, y en la industria automotriz no es la misma exigencia de calidad de un coche que se vende en Norteamérica que uno que se vende en Argentina o en Brasil. La exigencia de calidad es distinta, pero si es comparable la exigencia que te piden de calidad en Norteamérica, probablemente a la que te piden en Europa. Y quizá es más importante o más fuerte la que te exigen en Norteamérica. Correcto. Entonces, estar en México nos pone a competir con el mejor del mundo y nos obliga a estar siempre en el top. Sí, me imagino que me estás hablando para a nivel más terrestre, el decir, oye, fíjate que mis telas, que van a ir muchas a los asientos, a las vestiduras, tienen que tener unos índices de flamabilidad muy controlados, tienen que tener una dureza muy especial, tienen que tener un contenido de tales productos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mira, yo te puedo decir, hoy por hoy nuestros productos están prácticamente en todas las marcas de coche. En unos estamos en los asientos, en las puertas, en los toldos, en los pilares de las ventanas, etcétera, ¿no? Y la calidad es estricta, o sea, no te permiten algo que no sea al 100% de acuerdo a los parámetros. Esto es lo que a nosotros nos mantiene vivos, que estamos en nichos muy particulares, pero con una alta exigencia. Le vendemos a las mejores empresas del mundo que hacen vestiduras para coches y nos obliga a tener estándares de calidad muy altos, a tener certificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o estás ahí o te mueres. Ok. Pues te agradezco muchísimo, José Manuel. Esta entrevista ha sido muy, muy valiosa. Te agradezco mucho tu tiempo y te deseo el mejor y, como siempre, el mayor de los éxitos y que continúes teniendo a la familia más fashion de Puebla. Y como siempre decimos, buenos días, tardes o noches para nuestros audientes. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a la audiencia por escucharnos. Y mi recomendación a las autoridades y a los sindicatos y a los patrones, piensen en los trabajadores. A final de cuentas, hay que convenir con ellos la mejor forma de adaptar las jornadas laborales para beneficio de todos.